paciente cuando está en fase flácida generalmente se afecta más el miembro superior que el inferior. Normalmente el miembro inferior de ese paciente va a tener algo de movilidad, no va a estar completamente paralizado aunque tenga flacidez. ¿Cuándo puede ser que sea así? Cuando sea un adulto muy mayor. Un adulto tiene 88, 89 años, entonces van a ver que en el hemicuerpo completo hay flacidez, no hay respuesta. Pero eso está más asociado a la edad. Pero una persona joven generalmente va a tener flacidez acá, pero aquí va a tener algo de movimiento. ¿Cómo va a ser ese movimiento? No va a ser coordinado. Si yo le digo a él, estira tu pierna derecha, quizá él no va a hacer ese control que tiene, sino de repente se va a desviar o le va a costar o va a tener dificultad para hacerlo. Entonces es un buen paciente. Qué buen actor. Pero la idea es entonces que yo desde este posicionamiento voy a evitar que ese patrón extensor que me va a afectar mi movimiento normal se instale en el paciente. Por lo menos disminuir esa, que sea de forma que me impida la funcionalidad del paciente. Entonces, ya aquí estás tomando en cuenta uno de los principios de Bobat, que es la inhibición del patrón anormal de movimiento, ¿sí? Además, entonces le decía a él, ¿cuál es la diferencia entre plegia y paresia? Cuando hay paresia hay algo de movimiento, Cuando hay plegia no hay nada. El paciente no puede mover pero absolutamente nada. Entonces, si está en supino, ya yo sé que lo primero que voy a hacer es inhibir, y inhibir esa postura va a ser hacer esto, ¿sí? Ahora, ¿qué puedes trabajar en el miembro superior con este paciente que está con una hemiparesia flácida? ¿Qué ejercicio? Ahorita, él entonces está flácido. Cuando él está flácido, no vamos a inhibir porque él no tiene esa espasticidad. Inhibimos cuando hay espasticidad, facilitamos el tono, facilitamos el movimiento. Entonces, dile que se agarre la mano. Díselo. Ay, Dios mío. Agárrate la mano. Esta, la otra. Pero esta es la que... Ajá. Sí, esta es la que tiene... Okay. No se sabe agarrar mano. No. El paciente no sabe cuál son sus manos. Exacto. Los comandos. A mí me lo dicen y yo empiezo a dudar. ¿Cuál es mi mano derecha? ¿Qué son mis manos? Profe, perdí la propiocepción de las manos, ¿no? Ok, a todas estas, mientras este paciente va a hacer esto, debemos verificar que todo su cuerpo esté alineado. No podemos trabajar con un paciente como se debe acostar Jorge, que así todo mal posicionado. Derechito, porque tú estabas por allá diciendo que estabas doblado. No, pero claro, eso es con los que ya están espásticos. En las pasantías los vi que están así. Con los no espásticos sí los ha trabajado. Claro, pero ya cuando empieza a dividir el patrón, te lo bajen de eso. Ok, fíjense, importante, cuando ese patrón se instala, el pulgar se aduce, se cierran los dedos, se flexiona la mano, se flexiona el codo, se aduce el hombro, ¿sí? Entonces, yo voy a facilitar el hecho de que eso no se instale y mi pulgar es súper importante. Entonces, yo le tengo que enseñar a ese paciente que siempre que va a hacer esto, el pulgar de la mano afecta debe estar fuera. Debe estar fuera. Es como que para que él mismo haga esto. Si el tono empieza a aumentar, ese dedo que está afectado, vamos a suponer que sea este, se queda afuera, siempre. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos que utilizar esta inhibición cuando aunque él no está en etapa flácida, como les dije, aquí posiblemente haya un poquito de ese tono presente, un poquito aumentado quizás, y nosotros tenemos que trabajar la bilateralidad, o sea, la bimanualidad, ¿sí? Esa integración para bimanual. mantener esa posición, o sea, una pregunta quizá un poco tonta, ¿no? Pero ¿no le podría colocar unas ligas para mantener esa misma posición? Sí, o para fortalecer también, como quien dice, esa parte. Acuérdate que no vamos a fortalecer porque hay una lesión arriba, pero sí puedes para mantener, claro, te tienes que posicionar y además le tienes que proveer, tú puedes estar aquí apoyado porque ahorita él no tiene ninguna lesión, pero si es un paciente que está en una etapa se va a caer, seguramente las va a dejar caer y más si está centrando su atención en otro segmento. Yo puedo entonces sentarme aquí y sostenerle las piernas al paciente o decirle al familiar, no me empuje. No, son cosas de paciente. Pero sí, pero si puedes de repente ¿Cuánto sostener. tiempo debería durar la persona en esta posición? ¿Cuánto tiempo se debe?
¿no? Tú puedes hacer la progresión de ejercicios, no hay un tiempo estipulado, no es que te dice Boba 30 segundos, 20 minutos, no. Anteriormente sí, porque se hablaba de posturas reflejas inhibitorias y tú las mantenías un tiempo así estáticamente. Pero ahora se sabe que inhibimos, podemos ir trabajando esto, pero además hacemos otra cosa que sea funcional. Aquí, como les digo, que es la funcionalidad, el paciente tiene que recordar de nuevo que tiene una mano que está lesionada. Por eso va a ser un ejercicio funcional. Que el paciente reconozca y vea, mira, sube tú. ¿Se acuerdan que yo le dije que tenemos que estar aquí? Porque si él está flácido, si él hace este ejercicio, se va a caer, va a ceder. Y entonces, vale. Cónchale, vale. Profe, entonces en los miembros inferiores estamos tomando como que si tuvieran una play. Sí, o sea, Ok, no la tiene aún, pero él va a pasar a esa fase, porque así, que acuérdense está que hay una fase flácida, parecido. hay una fase que va a pasar a espasticidad y una recuperación relativa. Ok. Todos los pacientes van a pasar por eso, o deberían. ¿De posición así o no se le puede llevar la cadera mayor flexión? Tú puedes de repente jugar con esto y hacer una triple flexión como parte. En esa fase Ajá. flácida. Pero dejarla hasta allí. ¿Y sedente? También lo puedes trabajar. Ahorita estamos aquí en supino, pero lo puedes trabajar. Incluso en prono se puede trabajar si el paciente lo tolera. Pregunta, con la integración bimanual estamos facilitando el tono. Claro. Ok. ¿Qué estamos haciendo? Para ver si la Activar otra vez. Cuando Ok. facilitamos, hacemos que se active otra vez eso que no está allí. Ok. Yo puedo trabajar esto. La mayoría de Eso las siempre personas siempre va a llegar a la Aunque hay una rehabilitación en la fase. Ok, no todos los pacientes pasan de fase flácida a la espástica. El deber ser es que lo hagan. Cuando no lo hacen es un mal pronóstico. ¿Por qué? Es mal pronóstico. ¿Por qué? Porque quiere decir que no hay recuperación. Acuérdate que pasa el evento, arriba está inflamado, está toda una serie de cosas que suceden allí. Hay una recuperación, así como hay reparación tisular en los tejidos, aquí arriba también. Entonces se supone que pasa un tiempo, ya ese tejido debería recuperar funciones, la plasticidad cerebral comenzar a recuperar esas conexiones afectadas y el movimiento se va haciendo. exacerbado, Pero si pues. no hay, cuando es de repente algo hemorrágico, es difícil, bueno, además que es un mal pronóstico porque hay pacientes que no se salvan. Pero si la extensión de la isquemia, por ejemplo, es muy grande, entonces ese movimiento, si ese paciente pasa más de un año de etapa flácida, difícilmente va a recuperar la movilidad. Ese pase debe ser en unos meses para poder tener, claro, ustedes si tienen un paciente y tiene más de un año, hay casos de casos. Acuérdense que la neuroplasticidad es una cosa mágica. Entonces de repente si el paciente llega a las manos adecuadas y comienza a hacer cosas, es posible que pasado el año. Pero normalmente ya una larga data de una flacidez no es un buen pronóstico. Los- más de lo que ya te perdí. Los niños con síndromes genéticos, que son los que son hipotónicos, los que tienen hipotonía, es más difícil trabajar un niño hipotónico que un niño hipertónico. Es más fácil trabajar un niño con espasticidad incluso que un niño hipotónico. Qué difícil es eso, porque el hipotono no te deja mantener un control postural adecuado. Tú te quieres mover, pero es que no te puedes mantener. O sea, y tus movimientos, no hay un buen control de tus músculos ni de tus movimientos. Entonces, eso pasa con estos pacientes si ya hablamos. Parecen como de plastilina. Yo llegué a ver una niña hipotónica. Hiperlaxo es increíble. Ok, hablando de la hiperlaxitud, nosotros aquí también pudiéramos trabajar movilizaciones. Acuérdense que el paciente, si pierde el movimiento, yo tengo que recordarle otra vez cómo es. Si este paciente está flácido, yo no tengo que hacer esto. Porque acuérdense que no hay fijadores acá de hombro y puedo lujar. Hay mucha probabilidad de lujación, entonces eso no me sirve de nada. Yo tengo que hacerle que el paciente vea, mira paciente, tu brazo, aquí está. Hago Serían buenos esto. los comandos verbales entonces. El comando, el paciente tiene que estar allí y estar pendiente. Y yo puedo propioceptivamente estimular. En lo que llego al donde quiero llegar, hago esto. Por eso que el paciente no va a tener dolor, porque no hay todavía esa sensación, pero más adelante sí. Entonces, si lesionamos ese hombro, más adelante ese pobre paciente le va a doler. El dolor va a ser más adelante. Entonces, podemos trabajar aquí. Yo siempre trabajo con el paciente, combino los movimientos. Profe, yo lo vi obviamente, en un SRI, que ellos llevaban el codo hasta adentro. No, ¿verdad? A los niños, sí, nosotros hay una prueba que se llama un signo, que se llama el signo de la bufanda, que es para evaluar la espasticidad, y a los niños sí los llevamos hasta aquí, pero un adulto
no es necesario, además que hay que cuidarse mucho, porque si es una persona mayor que tiene ya un desgaste, acuérdese que el manguito rotador de la gente por lo general está destrozado, o sea, siempre a la gente le duele, la gente dice, entonces es albañil, pobrecito, entonces no vamos a romper eso que de por sí ya está lesionado y que por esta falta de movimiento se va a afectar más, porque si yo no me muevo, ¿qué me genera a mí la circulación al músculo, toda esta cosa, el movimiento activo? Si yo no tengo movimiento, por eso es que ustedes ven que esos pacientes de larga data que tienen flacidez y que no mejoran, entonces modifican su postura. Profe, y en ese tipo de pacientes, estábamos hablando de la electroterapia, en ese tipo de pacientes, eso no, tampoco. Eso está contraindicado. No, eso está contraindicado. Es que no tiene sentido. No, o sea, ustedes porque- le van a colocar el EMS. No, porque la Y él va a terapia es aquí. hacer el movimiento, pero es que él no tiene el músculo lesionado. El músculo tiene respuesta, porque el músculo no se lesionó. No hay una lesión del nervio periférico que me inerva. ¿Cómo se mueven los músculos? Gracias a la inervación, ¿verdad? Periférica. Pero el movimiento se produce desde aquí. La corteza es la que planifica el movimiento. La corteza es la que sabe que yo le voy a tocar el brazo a Daniel, voy a subir aquí, pero no mi nervio mediano, radial, todos los que se tienen que activar para yo hacer el movimiento. No es así, sino es algo más completo. Entonces, por eso... Tendría que ser un test, no sé, cerebral. Ajá, exacto, una cosa transcraneal ahí. Profe, el Y no estímulo la hay. propioceptivo es como una vibración. Sí, el estímulo propioceptivo. Esto ya es de Ruth, pero fíjense que aquí se mezcla todo. ¿Qué dice Ruth? Aproximación articular para facilitar. Aproximación articular para facilitar. ¿Qué hago yo? Aproximar la articulación. Esto yo lo trabajo en los bebés también. Yo hago esto, hago aquí aproximación articular. Obviamente con el paciente. Que ocurre dentro de la articulación activa de los valoreceptores, ¿no? Y de esa manera la articulación vuelve a tener... Y estamos hablando de sensibilidad profunda, ¿sí? Ok. Entonces, podemos trabajar el paciente, podemos trabajar sensibilidad profunda. Daniel, ¿te vas a desmayar? Y haciendo el... Estás como pálido, ¿vale? Me avisa. No, tranquila, ya ando, Bueno, ya ando mamá, que chévere. te Avisa para quitar. Exacto. Ok, dobla, te voy a doblar tu brazo que está afectado y tú vas a doblar de la misma forma que yo te lo coloco. Entonces yo puedo hacer esto y ahora tú doblas tu brazo que está sano, me vas a decir cómo está esto. Cuando hay problemas de sensibilidad profunda, el paciente no sabe cómo hacer. No sabe. Entonces está afectada la sensibilidad profunda. Aunque lo esté viendo. Eso es un dato importante. No, con la vista lo puedes ver, pero si no lo ves, si tú le pides que lo haga con los ojos cerrados, no lo va a hacer. Entonces necesitamos trabajar en eso. Pero Va a ser parte de nuestro objetivo. No entendí. O sea, Progresivamente. o sea, el paciente no siente eso en el brazo que no está afectado. No, O sea, tú le mueves, este es el que está afectado, tú Ok. lo mueves. Él debería, vamos a ver si él es capaz de sentir este lado que está paralizado, por Ok. decirte. Entonces él me va a replicar ese movimiento que estoy haciendo aquí en este lado afecto, aquí en Ah, el lado que sí. está sano. Entonces, ok, dóblalo. ¿Sí me entendiste? Ok, dobla el brazo, coloca el brazo como está el otro. No le vamos a decir que doble porque se Ajá, supone le que cae él no bien. sabe. Coloca tu brazo como está este. No tiene sensibilidad profunda. o sea, una persona que tiene... No, este es el sano. Una persona que tiene este cuadro no sabe Es posible. disociar. Eso es parte de lo que debemos evaluar. Profe. Y lo debemos evaluar para saber, este paciente tiene una heminegligencia. Hay pacientes que tienen negligencia total del lado que está paralizado. ¿Qué quiere decir? Que ese lado no existe. Entonces, si yo evalúo eso, yo tengo que trabajar para que él otra vez vuelva a recordar y vuelva a saber que tiene un lado que está aquí. Y una de las formas es hacer estas actividades. No necesariamente tiene que ser que se agarre las manos. Yo puedo ponerlo a agarrar algunas cosas. Unos muchachos de la ciencia de la salud me decían, profe, le ponemos un palito, eso es de Matusalén, un palito de escoba y le amarramos la mano y ponemos al paciente. Esas son técnicas. Así lo hace así lo Marcelo. hace- Lo hace Marcelo. Eso se hacía hace muchos años, pero hay que tener cuidado con ese estímulo que entonces le damos al paciente allí. Mientras estamos haciendo las técnicas, ahí mediante eso también le estamos evaluando cada una de lo que La está técnica, sucediendo con el paciente. exacto. La técnica Por sí. ejemplo, eso que acaba de pasar con él, que vas a colocar el brazo que no está afecto de la misma posición, de la misma manera como tienes el brazo afectado. Entonces, bueno, ya sabemos que... Podemos trabajar entonces. Fíjense que uno debería tener como un plan que voy a hacer con el paciente, ¿no? Para no hacer cosas desordenadas. Hay que empezar aquí, mueve el pie. Entonces, yo prefiero, para motivar al paciente, comenzar por lo que él sí puede hacer. Si sus miembros inferiores están
tienen algo de movilidad, prefiero empezar por ahí, porque eso le va a generar al paciente la sensación de que, mira, hay algo que puedo hacer. Si empezamos por aquí y él ya concientiza que no funciona, eso les da una sensación. Una pregunta, no sé, ¿cuántas sesiones? O bueno, no sé si se trabaja, obviamente debería, ¿no? Pero me refiero, si por ejemplo yo voy a tener paciente el primer día, yo empiezo primero superior o primero inferior, o puedo hacerlo juntos, o cómo sería. Ok, yo empiezo por el lado que más se mueve, entonces casi siempre es inferior. ¿Y esa terapia es para ese día? Ese día tú trabajas hasta donde el paciente te deje. El paciente neurológico tiene cierto nivel de capacidad, no es como de repente el paciente traumatológico que quiere recuperarse rápido y hace 2 horas En cambio, este paciente está deprimido, no se mueve bien, está fastidiado, usa pañal, se hizo pipí, no está animado. Entonces, en una sesión es posible que no trabajemos todo, pero nos centramos, lo importante es centrarse en lo que el paciente puede hacer. Fíjense que nosotros siempre aprendemos a evaluar, no dobla, no realiza la flexión, no camina, no nada, no empezamos desde el paciente puede. Y eso ahorita sí lo está trabajando, porque también los diagnósticos, lo que los pacientes pueden realizar y lo que no pueden realizar. Claro. Porque se tiene que rescatar todo eso para poder determinar, porque eso también entra entre los diagnósticos, lo que realizan. Claro. Porque es un signo patológico también. Claro. Entonces, no todo es lo malo. El paciente no mueve, cónchale, entonces el paciente, eso te desmotiva. En cambio, si tú empiezas desde donde puedes hacerlo, el paciente le va a servir. ¿Qué podemos comenzar a trabajar aquí desde esta posición para facilitar? Acuérdense que Bobat, ¿qué quiere? Facilitar de nuevo el movimiento normal, hacer ese movimiento normal, que es anormal porque no hay un buen control, hacerlo lo más normal posible. No lo vamos a recuperar al 100% en todos los casos, eso es importante que el paciente lo sepa. Ya su movimiento no va a ser así completamente normal, no se puede. Pero que sea lo más funcional, como les hablaba hace rato. Para mí lo importante es la funcionalidad, que el paciente pueda caminar, que pueda hacer cosas por sí mismo, esa es nuestra intención. Ahorita con la onda... Eso lo decimos al primer día porque lo terminamos de deprimir. Pero le dices, mira, la idea es recuperar la funcionalidad, esto es una lesión neurológica, las lesiones neurológicas tardan un poco más, son diferentes para todos los cuerpos, todas las personas responden diferente. Yo he visto niños con cuadros horribles que están en la escuela y hablan y exponen y todo. He visto niños que no estaban tan feos y resulta que son TEA severo. Y son niños que pequeñitos, tú lo veías que, mire, pero funciona. No, entonces nada está escrito. No le vamos a decir mentiras, pero tampoco le vamos a, mira, o sea, hay los extremos. No los acacheteamos con la realidad. ¿Cuál sería el pronóstico de movimiento de un paciente con un ICB? Del 100% del movimiento normal que nosotros realizamos, ¿cuánto recuperaría un paciente? Eso va a depender del paciente. La actitud influye mucho. Profe, yo he visto pacientes con ACV también, que, o sea, ellos te dicen que les dio un ACV, pero tú nunca lo sabes. O sea, a uno no se le pasó por la mente. Tú a ti te dio un ACV, pero caminas bien, te mueves bien. Porque posiblemente haya sido un transitorio. Los transitorios no dejan tantas secuelas físicas, no. Pero el transitorio deja secuelas en la parte del lenguaje, a veces en la parte de la memoria, la concentración, ese tipo de cosas. Ahí es como que te hace el aviso. Pero físico, el paciente sube, baja escalera, todo chévere. Pero ese es un aviso de que viene otra cosa por ahí. Estuve leyendo que pueden haber transitorios y después viene el hemorrágico. También además no puedes todo el tiempo verle, o sea, no ves su máxima capacidad, es decir, tú no estás viendo en la calle a una persona que no sabe si tú no se ve haciendo para saber si tiene el rango completo, o le estás haciendo pruebas de fuerza para ver si tiene la fuerza completa, o sea, a lo mejor no te das cuenta, pero sí está afectado, no se ve. Claro. Y depende del área, pues. Nosotros mismos, si ustedes mismos levantan un peso, o sea, tenemos 2 potes de agua de 5 litros. Y si nosotros nos agachamos y cargamos los dos, hay una mano que tiene más fuerza que la otra, ¿sí? Y no porque hayamos tenido una lesión, sino que la mano derecha, la mano dominante, va a ser la más fuerte. Por la dominancia. Por la dominancia. Entonces, así mismo, de repente son cosas pequeñas, pero que el paciente, mientras tú no les digas, porque hay pacientes que se utilizan, mira, sí, porque tú de verdad estás caminando como, no, en serio. Entonces no vale la pena que hagamos ese... Pero sí debemos educar a ese paciente de que debe modificar, y ahí entramos nosotros como en la parte de prevención. Hay que prevenir, porque ese primer ACV transitorio o SB, como lo quieran llamar, me está diciendo que ya tengo
una condición allí y que en cualquier momento, y cuando pasa eso, de que te anuncia, viene peor. Hasta en tumores que pueden ser los transitorios te pueden indicar de tumores que sí. Entonces sí se puede trabajar para que no lleguen al mundo. Sí se puede trabajar, porque hay factores de riesgo. Acuérdense que hay factores de riesgo modificables y no modificables. La edad y esas cosas, el sexo, eso no lo podemos modificar, aunque ahorita se pena, pero igual se puede repetir. Pero la hemorrágica le puede repetir el... Sí, hay pacientes incluso que les da doble, o sea, le afecta de un lado primero y después del otro. Pobrecitos, eso pasa. Pero hay factores modificables. Esa persona tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, tiene que hacer actividad física para evitar una cosa peor. Y nosotros como fisioterapeutas no solamente atendemos al paciente lesionado, sino que también podemos prevenir ese tipo de cosas. Eso es parte de nuestro trabajo. Profe, una consulta, y por lo menos aquellos pacientes que le dan SB en bulborraquídeo, ¿cómo quedan vivos? O sea, No, eso adiós, Luke, que te apagaron. o sea, le pregunto porque el profe, como nos está dando clases hace como 15 días que nos está hablando en sus casos, él nos comentó de que tuvo un paciente que sobrevivió y todo eso, pero tuvo un SB en bulborraquídeo, entonces me quedé así como de... el núcleo del vago. Exacto. Sí, hay que ver Pero en qué como- parte del bulbo, pero esos marcos no tienen. Debe ser un caso excepcional. Tiene una parte Sí, es raro. Dios no lo que Ah, ok, porque yo iba a decir, yo estoy investigando y siempre vi muerte, o sea, De bulbo. ¿cómo sobrevive? Claro, porque Bueno, pero hay que ver qué el tanta centro respiratorio extensión, está si de toda la repente- función vital. Acuérdate que están varias cosas aquí, si de repente tuvo más hacia otro, pero tallo, sin tallo, chao. Bueno, dice que llegó a Fue un placer conocerte. Ok, la semana pasada yo no sé quién me dijo, profe, cuando es flácido es fácil, pero si está espástico, ¿cómo hacemos? Igual, el paciente espástico hay que posicionarlo con más razón aquí, nos va a costar un poquito, pero hay que posicionarlo. Yo puedo hacer igual, aunque siempre la espasticidad, siempre la afectación va a estar mayor en el miembro superior que en el inferior, siempre. Aunque haya espasticidad del miembro inferior, es fácil, se puede inhibir. En el superior es más difícil, porque son músculos más pequeños, ¿sí? Son músculos más pequeños. Y por eso se afecta mucho más que el miembro inferior. Quiere decir que hay pacientes que puedan tener un patrón flexor en el miembro inferior y en el extensor en el superior. Es raro, puede pasar, pero no es lo común. El 90 y pico % es así. Extensor aquí, flexor aquí. Entonces, si yo tengo este paciente que tiene una espasticidad severa, obviamente no esperen ustedes que vamos a sacar el pulgar, vamos a abrir la mano y vamos a hacer eso. No. Eso es progresivo, y eso hay que explicarle al familiar. Si ya esto tiene tiempo, difícilmente, difícil de sacar. porque la estructura del músculo, por mantenerse tanto tiempo en esa posición, va a perder flexibilidad, más bien tenemos que tener cuidado con eso. Hay pacientes que eso es súper doloroso, porque claro, imagínense ustedes que estén en una posición, ¿no les ha pasado que no van al cine y están sentados un rato y de repente uno no se puede ni mover, no puede tirar la mano? Cuando estás durmiendo, te quedas con la mano. Entonces, así pasa con el paciente. No vamos a esperar que esto ceda así rápido, pero sí podemos ir trabajando. La idea de abordar al paciente en la fase inicial flácida es evitar justamente esto. ¿Qué pasa con los pacientes en los que se instala este patrón así? Es que no le paran, el médico no empieces todavía, no le des, quédate en tu casa de reposo y pasa eso. Sin embargo, la llave o la clave es sacar el pulgar, como les dije, siempre el pulgar, y fíjense que yo siempre mi toma va a ser por la parte extensora, nunca por aquí. Nunca voy a hacer esto porque si no, tomo los dedos a nivel de los pulpejos y los llevo hacia atrás. Profe, tengo una pregunta. Las personas que llevan tiempo con la mano así, obviamente les duele mucho, no van a ceder, pero por lo menos, ¿cómo sabemos hasta dónde deberíamos estirar? Porque obviamente se van a quejar apenas uno les toque la mano. Nada, tú vas a sentir un tope, el mismo paciente te va a hacer tope, hasta ahí llegas. Tranquilo, ok. Trata de cerrar otra vez los ojos. Vamos otra vez, ven conmigo, trata de abrir y trata de incentivar. A lo mejor el paciente no tiene el movimiento, pero si tú le dices al cerebro, trata de abrir, lo va a hacer. Te lo digo, te lo hace. Además, hay pacientes que tú no las has empezado a tocar cuando ya están llorando. Como cuando le dicen, tienes mira, que, tu paro torcido y la persona se Dígame si merece. te toca en el área frontal. tienes que poner tipo como el objetivo de que
está bien, tiene que llorar, pero es por un objetivo funcional. Bueno, pero Tampoco es que lo vamos a matar. Tampoco la idea es matarlo, pero hay que hacer algo. Le estiran pero le queda la mano. Colocamos el dedo y él abre automáticamente solo y le hacemos así, tampoco le duele al paciente, no refiere dolor. Ella también nos explicó así. Y también en el reflejo tricipital con una cucharilla de que por lo menos uno le va haciendo así. Ella dijo eso. Retrógrada de los años 800. Una cucharilla. Pero sí, o sea, Sí, aquí iba pero haciendo yo extensión. les dije, en terapia ocupacional trabaja una estimulación con un aparato como como la pistola es la masajeadora, para decirle vibrador, esos son los que un masajeador. Y hay un reflejo tendinoso que también le va a ayudar a eso. O sea, claro, porque lo que Sirve. sí, Ok. pero que el terapia ocupacional posicionaba al paciente de esta forma, el paciente por supuesto está así, y yo coloco justo en el tendón el estímulo vibratorio y él va a hacer esto. ¿Qué debería hacer yo? Como el paciente está en aducción, yo debería llevarlo a esto. Comenzar desde distal, aproximar, tratando de hacer esto. Lo más difícil va a ser la mano y el codo. Eso va a ser lo más difícil. Y la muñeca. Puedo lograr la aducción, más o menos 35-45 grados de aducción. El paciente, si esa espasticidad cede, debería estar posicionado en casa de esa forma. Debería estar posicionado con una almohada. Pero ese movimiento tiene que hacer con cuidado por el supraespinoso, porque ya ahí puede haber una reflexión. Eso no tiene fuerza. Por eso no puede ser forzado, no es así porque llore. No, pero es decir, hay pacientes que les duele muchísimo, porque yo los he visto que así ya, ¡ay, Cristo! Entonces, hay cosas que hay que hacer porque hay que hacerlas. También se puede hacer de cronosupino, ¿será así también? Paciente que una señora mayor, ella tenía el cuádriceps flexor, pero también tenía la rodilla. Y nosotros, bueno, lo que hacía era que teníamos que extenderle la rodilla y le Al contrario, tú tienes que inhibir aquí. Si tú extiendes, si tú le dejas al paciente así estirado, ahí está aumentando el patrón extensor aquí. Si yo hago un movimiento aquí que me cause dolor, que me cause estrés, va a aumentar ese patrón aquí y no me va a ayudar. Por eso es que tengo que inhibir. Pero ella tenía la pierna así, flexionada, así, y no bajaba de ahí. Y tenía el patrón flexor. Pero tenía otra lesión. No sé, no hablaba. En el caso es extraño. En ese caso sí. Era la hija, porque era una señora mayor. ¿Cuál sería el punto en el momento que yo pueda flexionar la rodilla? Porque también cuesta. Hay un punto específico. Aquí y región popliteo. Y este muchacho de verdad está apático. Sería calcar. Está poniendo empático ya. Y estoy incómoda por esto. Yo Tengo escalor. Claro. Pero es una pregunta. En el caso de que nosotros hagamos la extensión, ¿cómo se dice? La fase espástica, ¿cuánto tiempo uno dura en la extensión con el paciente y cuántas veces? Ok, eso es doloroso. ¿Cuánto vamos a durar? Un estiramiento, ¿cuánto deberíamos durar? ¿Cuántos segundos? 30 segundos lo mínimo. Sí, ya. Igualito, estamos haciendo un estiramiento. Estamos haciendo un estiramiento 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, lo que tolera el paciente. También depende de la tolerancia. Yo no estoy de acuerdo en hacer sufrir a la gente. Porque eso me genera rechazo. Nosotros más bien debemos crear adherencia terapéutica. Claro. Efectiva. Si yo genero dolor, el paciente ya cuando yo venga mañana Lo va a relacionar, claro. ¿cuántas veces? Siempre ustedes saben que la regla es 10 repeticiones para que mantengámonos así. ¿Por qué 10? Porque ese es el número en el que no se fatiga el músculo, el paciente puede tener como un norte claro. Yo con los viejitos no trabajo 10, trabajo 5. 5. Y lo hago en 2 partes. Entonces 5, cambiamos el movimiento, después otra vez 5, cambiamos el movimiento y así. Y esas serían las series y las repeticiones. O sea, ¿cuántas repeticiones? O sea, ¿serían 10 repeticiones y series?
No, nada más esas repeticiones y ya. A tolerancia. tolerancia. Si tú ves que el paciente lo puede volver a hacer, lo vuelves a hacer. Ah, excelente. En neurología no es tan mecánico como el traumatológico. Oh, Métete ok. eso en la cabeza. Ok. No es así, no es voy a hacer 50 series del paciente, lo que te dé el paciente. Igual es con niños. Con niños yo puedo tener pensado, bueno, le voy a hacer 10 repeticiones de cada ejercicio de movilización que le voy a hacer. Y el niñito cuando ya vas por el brazo se pone a llorar. Entonces no te dejas los 10, no puedes hacer ninguna serie de nada. Entonces tienes que trabajar con lo que tienes. Igual el paciente adulto. Es importante la empatía y que usted le explique empatía y para qué usted le está haciendo eso. Mira, nosotros queremos, tu mano está así, yo te quiero ayudar, vamos a tratar de que esa mano abra, pero tú me tienes que ayudar. Yo les digo así, tienes que decirle a tu cerebro que le diga a tu mano que me ayude a moverse. Y la gente, eso es muy difícil, ¿no? Dile, ese es tu mano, no es mío. Y la gente lo hace. Igual que se imagina el movimiento también, en estudios. O lo podemos hacer con esta mano también. Abre la mano, que es lo de espejo. Abre la mano, ahora vamos a abrir esta, yo te voy a ayudar. Y sí funciona, muchachos. Algo de movimiento. Profe, sabes que, bueno, yo en pasantía conocí una muchacha, ella tenía una de mis parejas en el lado derecho justamente, pero ella tenía la mano así. Y ella decía que, por ejemplo, para dormir, o como iba hasta tiempo acostada, ella lo que hacía se llevaba el brazo y se ponía la mano encima, o sea, la cabeza encima de la mano. Y ella decía que ella tenía que hacer eso, porque si se descuidaba de la nada se estaba enterrando las uñas. Y yo, pero o sea, a mí me causaba duda, era porque, pero podía tener tanto tiempo la mano en esa posición. Imagínate, uno dura un ratito y ya. Sí, pero ella decía que ella prefería eso porque después la mano la tenía peor así. Normalmente a los pacientes se les recomendaban férulas posicionadoras para evitar eso. Ella también Esa usaba férula una. posicionadora lo que hace, como ella tiene conciencia, está colocar la mano en posición funcional y el pulgar en abducción. Y así para dormir, ella se pone su cosa y ya te cuesta dormir para evitar eso. Bueno, ella duerme estás con durmiendo una. Y es posible que el tono aumente porque te mueves, porque haces cosas. Sí, porque a mí que por ejemplo ella se descuida durmiendo y le amanecía la mano más y ella llegaba pues, se tapó. ¿Y qué pasó con la mano? Bueno, es que se me olvidó poner la férula. Pues, ¿Cómo cambiaría? ella dijo que descuido. Esta luego sí, porque Que dicen que sí, cuando duermen se les abre la aquí puede haber, miren aquí, un momento. Además, acuérdense que hay reflejos patológicos. Uno de los reflejos patológicos que aparece aquí es el Babinski. ¿Cuál? El Babinski. Claro. Ella, ¿tienes algún lío? Porque soy de Tendría que inhibir ese reflejo primero para poderlo después. No lo inhibe, tú lo evalúas, va a estar presente, pero él no se va a desencadenar acá abajo. O sea, tú inhibes. El clonus sí, que el clonus es que el pie empieza a hacer Oye, que no es distinto. Estirar, flexionar, llevo el paciente de triple flexión y lo mantengo allí un ratito hasta que cede. Cede, lo vuelvo a dejar tranquilo. Y eso se va a desencadenar y decirle al paciente que eso le va a pasar. Eso es muy incómodo. El paciente le incomoda. No sé cómo se siente eso, pero. El paciente se queda. Ok, siéntate.